Capítulo 1. El conserje silencioso. La ciudad nunca dormía, pero Isabella Moreno sí, aunque solo fuera en fragmentos inquietos. A las 3 de la madrugada, las calles de Manhattan eran un mosaico de luces de neón y bocinas lejanas. Un mundo vivo con su propio ritmo inquieto. Izzy, como se llamaba a sí misma en los rincones más recónditos de su mente, pasaba una fregona por los relucientes suelos de mármol de la sede del Iramedia, en el piso 42. La quietud de la oficina vacía era su refugio, interrumpida solo por el suave zumbido de sus auriculares en un programa de radio alemán nocturno. La voz del presentador era cálida, como la de un amigo desconocido. Izzy articuló las palabras, sus labios sincronizados con el ritmo de las frases en alemán mientras frotaba una mancha de café persistente. No solo escuchaba, absorbía, analizaba, saboreaba. El alemán era su quinto idioma, uno que había aprendido sola en los momentos robados entre turnos, visitas al hospital y el peso de una vida que se desmoronaba. A sus 26 años, Izzy era una sombra en el brillante mundo del Iramedia, un imperio mediático global ubicado en una torre de cristal que se alzaba sobre el horizonte de Nueva York. Para los ejecutivos que pasaban junto a ella por los pasillos, era solo la conserje, una joven con un uniforme azul descolorido, el pelo negro recogido desordenadamente hacia atrás y la mirada siempre baja. No sabían que había sido estudiante de lingüística en la Universidad de Nueva York, becada y con el sueño de convertirse en intérprete de la ONU. No sabían de las noches que había pasado descifrando poesía francesa o conjugando verbos japoneses bajo las luces parpadeantes de la residencia. Y ciertamente no sabían por qué lo había dejado todo atrás. La radio cambió a un programa en francés, y el pelo de Izzy se detuvo. El amor es como un idioma, hay que practicarlo para no olvidarlo. Esbozó una leve sonrisa. La ironía no le era ajena. El amor era un lujo que no podía permitirse, no cuando cada centavo se destinaba a las facturas médicas de su hermano o al alquiler de su pequeño apartamento, en el Bronx. Pero los idiomas eran su rebelión, su forma de resistirse a un mundo que intentaba borrarla. Cambió la emisora a japonés, dejándose llevar por las suaves sílabas de la locutora. KY no Tenkiwa. Izzy cerró los ojos un momento, imaginándose en una cafetería de Tokio, pidiendo matcha en un japonés impecable. Era un juego que jugaba para mantener viva su pasión, para recordarse a sí misma que era más de lo que la vida la había reducido a ser. La oficina era un laberinto de paredes de cristal y muebles pulidos, un templo de ambición. Izzy se movía metódicamente por la oficina, vaciando los cubos de basura y limpiando los escritorios llenos de notas adhesivas y tazas de café. Conocía esta oficina mejor que nadie, el ligero aroma a cedro en la oficina de la esquina, como el equipo de marketing siempre dejaba bagels a medio comer en la sala de descanso. Había aprendido a hacerse invisible, a desvanecerse como un fantasma. Así era más seguro. Al llegar a la sala de conferencias, su reflejo se reflejó en los ventanales. Apenas reconoció a la mujer que la miraba, ojos cansados, una leve cicatriz en la ceja izquierda de un accidente de la infancia, una piel morena y cálida que revelaba sus raíces filipinas. Su madre dijo una vez que tenía una cara que contaba historias. Ahora solo parecía agotada. Empujó la puerta, con el carrito traqueteando tras ella. La mesa de caoba brillaba bajo las luces de la ciudad que se filtraban por las ventanas. Allí era donde se firmaban los tratos, donde se escuchaban las voces. Izzy se preguntó qué se sentiría al sentarse en esa mesa, al ser alguien importante. El pensamiento pasó rápidamente, ahuyentado por la realidad. Su teléfono vibró en su bolsillo, un mensaje de su hermano Mateo. «Hermana, ¿estás despierta? Olvidé decir que el médico dice que necesito un nuevo medicamento. $200, lo siento». A Izzy se le encogió el corazón. Mateo tenía 19 años, un chico delgado con una sonrisa torcida y una rara enfermedad autoinmune que había vaciado los ahorros de su madre y el futuro de Izzy. Ella me respondió, «No te preocupes, ya lo averiguaré. Que duermas bien». No sabía cómo había conseguido el dinero, siempre lo hacía. Subió el volumen, esta vez al italiano. La vida es un misterio. Izzy dejó que las palabras la envolvieran como una manta. Había empezado a aprender italiano en el instituto, robando libros de la biblioteca mientras sus compañeros se obsesionaban con los vestidos de graduación. El idioma era su vía de escape,
Su forma de construir mundos donde no era solo la hija de una madre soltera que trabajaba 2 turnos en un restaurante ni la hermana que dejó la universidad para pagar inyecciones y camas de hospital. El reloj de pared marcaba las 4:15 de la mañana, 1 hora más y su turno terminaría. Tomaría el metro de vuelta al Bronx. Dormiría unas horas y luego iría a su segundo trabajo en un supermercado de la calle 167. No era la vida que había soñado, pero era la vida que tenía. Mientras pulía la mesa de conferencias, un recuerdo afloró, su madre sentada a la pequeña mesa de la cocina, enseñándole canciones de cuna en tagalo. Tu voz es tu poder, solía decir, habla y el mundo te escuchará. Su madre llevaba 3 años fallecida, azotada por el cáncer más rápido de lo que sus oraciones podían alcanzarla, pero sus palabras seguían siendo una brasa tenaz en el pecho de Izzy. Terminó la sala de conferencias y se dirigió a la zona de descanso, donde un tablón de anuncios estaba abarrotado de folletos. Clases de yoga, fiestas de equipo, un recordatorio del programa de diversidad de la empresa. La mirada de Izzy se detuvo en un cartel de un programa de idiomas en un centro comunitario local. Alguna vez pensó en ser voluntaria para enseñar a niños como ella a desenvolverse en un mundo que a menudo los silenciaba. Pero el tiempo era una moneda que no tenía. La radio volvió a sonar, cambiando al alemán. Die Sprache ist die Seele eines Volkes. El idioma es el alma de un pueblo. Izzy asintió para sí misma, moviendo su pelo al ritmo de las palabras. Quizá fuera invisible para Lira Media, pero no para ella misma. Cada frase que memorizaba, cada acento que perfeccionaba, era un ladrillo más en el muro que estaba construyendo para mantener alejada la desesperación. Mientras cerraba con llave el armario de suministros, la primera luz del amanecer se filtraba por el horizonte, tiñendo la ciudad de tonos dorados y grises. Izzy entró en el ascensor de servicio, con su carrito traqueteando a su lado. Las puertas se cerraron y, por un momento, se quedó sola con sus pensamientos. Susurró una frase en francés, probándola en su lengua. Soy más de lo que ves. El ascensor sonó y ella entró en el vestíbulo. Carl, el guardia de seguridad, un anciano de voz suave, la saludó con la cabeza. «Qué trabajo tan duro, chaval». «Igual que siempre», dijo ella, forzando una sonrisa. «Descansa un poco», le gritó mientras ella abría la puerta giratoria. Afuera, la ciudad despertaba. Los camiones de reparto retumbaban por Broadway, y los madrugadores corrían hacia las cafeterías. Izzy se quitó los auriculares, dejándose envolver por el sonido de Nueva York. Bocinas, risas lejanas, el latido de un lugar que nunca se detenía. Era solo una entre millones, una voz en un coro caótico. Pero al subir al tren de 4, con la radio aún susurrándole alemán al oído, Izzy sintió una silenciosa certeza. Era más que una conserje, más que una marginada, más que el peso de su dolor. Era una guardiana de idiomas, una tejedora de mundos. Y en el fondo, sabía que algún día, el mundo la escucharía. Estás viendo Historias del Alma, donde cada relato susurra amor, sanación y esperanza. Si crees que hasta el más pequeño gesto de bondad puede cambiar una vida, y que el amor suele llegar cuando menos lo esperamos, no olvides suscribirte y formar parte de nuestro viaje. Sigue con nosotros. La historia apenas comienza. Capítulo 2. El CEO que nunca miró atrás. Damien Carlyle se encontraba frente a la ventana de su oficina en el piso 50 de la Torre Lira Media, con la mirada recorriendo el horizonte de Manhattan como un rey que contempla su reino. Debajo de la ciudad se extendía un mar de coches ligeros que brillaban por la Quinta Avenida, rascacielos que se elevaban como una flecha en una carrera de ambición. Pero para Damien, todo era solo ruido de fondo, un escenario para números, contratos y decisiones despiadadas. A sus 34 años, era el CEO más joven en la historia de Lira Media, un hombre que construyó un imperio con una mente aguda y un corazón que hacía tiempo que se había congelado. Dentro, la espaciosa oficina estaba dispuesta con una precisión casi brutal, un escritorio de nogal sin polvo, una pintura abstracta en la pared y una estantería repleta de volúmenes sobre estrategia y filosofía empresarial. Un ligero aroma a cedro emanaba de un elegante difusor, una costumbre que conservaba desde su época en Londres, donde creció antes de mudarse a Nueva York hace 10 años. Damien no toleraba el caos, ni en el trabajo ni en sus emociones. Todo debía estar ordenado, todo debía tener un propósito. Giró su silla de cuero, se sentó y abrió su portátil.
Un correo electrónico de un socio japonés apareció en la pantalla. Una solicitud urgente para revisar la campaña publicitaria global antes de la reunión de la semana siguiente. Damien leyó el contenido por encima, escribiendo con los dedos una respuesta concisa y precisa. No era de los que hablaban de trivialidades. En su mundo, la eficiencia era la clave, y el tiempo era una moneda que nadie, en especial él mismo, podía desperdiciar. Sin embargo, incluso dentro de esa concentración rígida, un recuerdo se coló como una grieta en la fortaleza que había construido durante años. 3 años atrás, en esta misma oficina, descubrió una doble traición. Vanessa, su entonces prometida, no solo lo había engañado con un socio, sino que también había manipulado contratos discretamente para beneficio propio. Damien terminó la relación al instante, pero Vanessa, astuta y con buenos contactos, conservó su puesto como directora de recursos humanos de Lira Media. La dejó quedarse no por perdón, sino porque un escándalo habría socavado la confianza de los accionistas. Aún así, cada vez que la veía en las reuniones, la vieja herida palpitaba, recordándole que la confianza era un lujo que no podía permitirse. Damien se levantó y caminó hacia la esquina donde lo esperaba una máquina de café expreso de alta gama. Presionó un botón, el molinillo zumbó, y se recordó a sí mismo que el pasado no importaba. Solo el presente y lo que podía controlar merecían atención. Lira Media estaba a punto de expandirse a Europa, un proyecto valorado en cientos de millones. No podía permitir que nada ni nadie lo distrajera. Un suave golpe lo sacó de sus pensamientos. Pase, dijo en voz baja y monótona. La puerta se abrió y entró Vanessa. Estaba tan imponente como el día que se conocieron, cabello dorado recogido, traje azul marino ceñido a su figura y una sonrisa segura que la envolvía como un arma. Pero Damien ya no la encontraba deslumbrante. La veía como una rival, no como alguien que alguna vez soñó a su lado. Damien, tengo el informe de RRHH del próximo trimestre, dijo Vanessa, dejando una carpeta en su escritorio, y una sugerencia. Necesitamos contratar más intérpretes para el proyecto europeo. El equipo actual no puede con la carga de trabajo. Damien hojeó el archivo sin levantar la vista. Lo revisaré. ¿Algo más? Vanessa dudó, algo inusual para ella. He oído que estás considerando aumentar el presupuesto para la iniciativa de diversidad. Creo que deberíamos centrarnos en las ganancias en lugar de en gestos simbólicos. Damien finalmente levantó la vista, con la mirada penetrante. ¿Simbólico? La diversidad no es relaciones públicas, Vanessa. Es estrategia. Nuestro mercado es global. No todos nuestros clientes hablan inglés. Si no lo ves, quizás estés en el puesto equivocado. La sonrisa de Vanessa se tensó, pero no se rompió. Solo quiero asegurarme de que nos mantengamos enfocados. Sabes, siempre he puesto a la empresa primero. Lo sé, dijo Damien sin emoción. Se fue, el silencio a sus espaldas era denso como el cristal. Damien volvió a la ventana, ahuyentando la inquietud que aún persistía. Vanessa era un recordatorio de que incluso las personas más cercanas podían ocultar segundas intenciones. Después de ella, él estableció una regla: nunca dejar que las emociones se inmiscuyan en los negocios. Empleados, socios, incluso amigos, todos eran evaluados por su desempeño. La amabilidad, la inocencia y las historias tristes no tenían cabida en su mundo. Regresó a su escritorio, pero antes de volver a trabajar, abrió la información de seguridad del edificio, una costumbre para monitorear el progreso en la torre. Las cámaras se encendieron. Sala de juntas vacía, vestíbulo silencioso y el pasillo del piso 42, donde una pequeña figura empujaba un carrito de conserje. Damien frunció el ceño. La conserje, una joven a la que había visto varias veces, siempre trabajaba sola en el turno de noche. Parecía común y corriente, fundiéndose con el fondo como si fuera parte del mobiliario. No sabía su nombre, ni le importaba, pero algo en su forma de moverse, concentrada y deliberada, le sostuvo la mirada unos segundos más de lo habitual antes de cerrar la pantalla. Su teléfono vibró. Un mensaje del presidente de la junta directiva. Damien, el proyecto europeo debe ser impecable. Sin errores. Él respondió, no habrá ninguno. Pero por dentro, sentía que la presión aumentaba.
Un desliz y los accionistas podrían entrar en pánico. No podía permitirlo. Mientras la primera luz del amanecer se filtraba por las ventanas, Damien Rose se puso la chaqueta y salió de la oficina. No miró atrás. Nunca lo hizo. La vida, como los negocios, era una serie de decisiones que avanzaban. El pasado era una carga, y Damien Carlyle no la soportaba. Pero mientras el ascensor descendía hacia el vestíbulo, una extraña sensación lo recorrió. No sabía que, solo unos pisos más abajo, una chica con 5 idiomas en el alma fregaba pisos, susurrando frases en francés para mantenerse viva. No sabía que el destino, como la ciudad, nunca dormía, y se preparaba para la colisión de dos mundos. Capítulo 3. El incidente en la sala de conferencias. Las mañanas de lunes en Lira Media siempre eran una tormenta controlada. Los ejecutivos corrían por los pasillos. Los teléfonos sonaban sin parar y el aire estaba impregnado del aroma a café recién hecho. En el piso 42, la sala de conferencias principal era el epicentro del caos hoy. Un grupo de clientes internacionales había llegado para hablar sobre una nueva campaña publicitaria global, pero las cosas no iban según lo previsto. Isabella Moreno empujaba su carrito de limpieza por el pasillo, con los auriculares aún puestos y un podcast en japonés. Murmuraba, intentando no meterse en el ajetreo matutino. Su turno de noche había terminado oficialmente, pero se quedó unos minutos más para ordenar la sala de conferencias antes de que llegaran los invitados. Tenía la costumbre de hacer más de lo esperado, no por dinero, sino para sentirse como en casa, aunque fuera un poco. La sala de conferencias era elegante y moderna, con una larga mesa de madera, sillas de cuero y ventanas con vistas al río Hudson. Izzy estaba limpiando la pizarra cuando oyó las voces de Rey afuera. Hizo una pausa y se quitó un auricular. El sonido, una mezcla de francés, alemán y japonés, era tenso. Salió al pasillo y encontró a 3 huéspedes internacionales cerca del mostrador de recepción, cada uno intentando explicar algo que ninguno de los demás entendía. El francés de traje gris alzó las manos con frustración. Su voz era cortante e impaciente. A su lado, una japonesa con blazer azul marino negó con la cabeza, respondiendo con calma en su lengua materna. El alemán alto, con gafas brillantes, intervino con un alemán cortante. La recepcionista, una joven llamada Emily, parecía estar a punto de llorar. Lo siento, no entiendo. El equipo de intérpretes llegará pronto, lo juro. Pero como Izzy había oído la semana pasada, los intérpretes estaban atascados en el tráfico de Midtown debido a un desfile. Izzy dudó. Sabía que no debía interferir. Solo era la conserje, no una empleada oficial. Pero la voz de su madre resonó en su mente. Habla y el mundo te escuchará. Respiró hondo, dio un paso adelante y habló en francés, suave pero claro. El francés parpadeó, sorprendido, pero asintió. Izzy se giró hacia la japonesa, cambiando sin problemas a un japonés fluido. Finalmente, miró al alemán y se dirigió a él en un alemán fluido y seguro. Aunque todavía visiblemente estresados, los 3 invitados comenzaron a calmarse. Emily se quedó boquiabierta. Tú puedes decir todo eso, susurró. Izzy solo ofreció una pequeña sonrisa, indicándoles a los invitados que la siguieran a la sala de conferencias. Localizó rápidamente las carpetas sobre la mesa, comprobó que fueran las versiones correctas y ofreció un breve resumen de la agenda de la reunión, cada explicación en el idioma apropiado. En 5 minutos, los invitados estaban sentados, con los documentos en mano, y la sala estaba en orden. Desde la sala de control de seguridad del piso 50, Damien Carlyle observaba lo que ocurría en los monitores. Estaba comprobando la disponibilidad del edificio antes de la reunión cuando apareció un mensaje de Vanessa. El equipo de intérpretes está atascado. Me encargo yo. Damien frunció el ceño, a punto de pedir una solución, cuando una pantalla le llamó la atención. Una mujer con uniforme de conserje, la misma que había visto en las cámaras la noche anterior, hablaba con los clientes internacionales. Amplió la imagen. Lo que oyó lo dejó atónito. La chica alternaba con naturalidad entre el francés, el japonés y el alemán, como si lo respirara. Sin vacilación, sin estilo, simplemente con total fluidez. Damien se inclinó hacia adelante, apretando los dedos en el borde de su escritorio.
¿Quién es ella?, murmuró en voz alta. Pulsó el botón de llamada a seguridad. Carl, el conserje del piso 42, ¿cómo se llama? Es Izzy, señor, respondió Carl por el intercomunicador. Isabella Moreno, trabaja en el turno de noche, es una chica muy trabajadora. Damien asintió, con la vista fija en la pantalla. Para cuando por fin llegó el equipo de intérpretes, Izzy ya se había marchado, empujando su carrito silenciosamente por el pasillo como si nada hubiera pasado. Pero abajo, el revuelo había empezado. Emily contó la historia al equipo de marketing y la noticia corrió como la pólvora. El conserje habla 3 idiomas. No, oí 5. De vuelta en su oficina, Damien apagó el monitor, pero la imagen de esa chica seguía presente en su mente. No creía en cuentos de hadas ni en tesoros ocultos, este mundo era demasiado brutal para eso. Pero algo en ella, una brillantez discreta que no necesitaba aplausos, la hacía imposible de ignorar. Abrió el historial de empleados en su computadora y escribió, Isabella Moreno. Apareció un breve perfil, 26 años, personal de limpieza, empleada en Lira Media durante 18 meses, sin títulos oficiales ni notas destacables. Damien frunció el ceño. El expediente no decía nada sobre la mujer que acababa de difundir un desastre lingüístico. Llamaron a la puerta. Vanessa entró, con aspecto tenso. Damien, ya llegaron los intérpretes. Ya todo está bajo control, pero necesitamos mejorar nuestro protocolo. ¿Te propongo? Vanessa. Damien interrumpió con voz gélida. ¿Conoces a una empleada llamada Isabella Moreno? Vanessa parpadeó, visiblemente desconcertada. ¿Isabella? Solo es una conserje. ¿Por qué? Damien no respondió de inmediato. Se levantó y se giró hacia la ventana, donde el sol de la mañana comenzaba a brillar sobre Manhattan. Que la envíen a mi oficina esta tarde. Vanessa apretó los labios y asintió lentamente. Está bien, pero, ¿pasa algo? Damien no la miró. Quiero saber quién es realmente. Después de que se fuera, Damien volvió a sentarse, dándole vueltas a un bolígrafo de plata entre los dedos. No sabía por qué le importaba que un director ejecutivo no tuviera tiempo para distracciones como esta, pero en lo más profundo de su ser, un extraño instinto se despertó, como si el destino hubiera llamado a su puerta y no pudiera fingir que no lo oía. Capítulo 4. ¿Quién es ella en realidad? La tarde en la sede de Lira Media tenía una extraña quietud, como si la tormenta matutina se hubiera calmado para dar paso a un sordo. Isabella Moreno estaba de pie frente a la gran puerta de madera de la oficina del director ejecutivo, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a romperle las costillas. Todavía llevaba puesto su descolorido uniforme azul de conserje. Su carrito de limpieza estaba abandonado en el pasillo del piso 42. En su mano tenía un papel de Vanessa, la directora de recursos humanos, con un mensaje sencillo. Reunión con el señor Carlyle, 3, piso 50. Izzy no tenía ni idea de qué había hecho mal. Intentó recordar cada detalle de esa mañana, cómo había ayudado a los invitados internacionales, cómo había reanudado la limpieza discretamente tras la llegada del equipo de intérpretes. ¿Se había excedido? Un conserje no debía entrometerse en asuntos ejecutivos. Apretó los puños, clavándose las uñas en las palmas, intentando evitar que sus pensamientos se desviaran hacia el miedo a ser despedida. Mateo la necesitaba. No podía perder ese trabajo. Llamó. El sonido fue suave pero agudo en el silencioso pasillo. Pase, llamó una voz profunda y fría desde adentro. Izzy empujó la puerta y entró en la espaciosa oficina de Damian Carlyle. La luz del atardecer se filtraba a través de los ventanales, proyectando una luz fresca sobre la habitación. Damian estaba sentado tras un escritorio de nogal. Sus profundos ojos azules la penetraban como si pudiera ver a través de cada secreto que guardaba. Llevaba un traje negro, la corbata un poco floja, y la pantalla de la computadora a sus espaldas mostraba el logotipo de Lira Media. Izzy se sentía diminuto como una hormiga al pie de una montaña. Siéntese, señora Moreno, dijo Damian, señalando el sillón de cuero frente a él. Su voz carecía de emoción, pero no era hostil. Izzy estaba sentada, con la espalda recta y las manos firmemente entrelazadas en el regazo. ¿Sabes por qué te traje aquí?, preguntó, inclinándose hacia adelante,
con los codos apoyados en el escritorio. Izzy negó con la cabeza, su voz apenas un susurro. No, señor, o pensé que tal vez hice algo mal. Damián frunció el ceño como si su respuesta lo sorprendiera. Giró su monitor hacia ella, y ella reconoció las imágenes de seguridad de esa mañana hablando con los invitados internacionales, alternando fluidamente entre francés, japonés y alemán con una fluidez tranquila que la sorprendió incluso a ella al volver a verlas. ¿A esto le llamas hacer algo mal?, preguntó Damián, con un dejo de curiosidad en la voz. Salvaste una reunión importante del colapso. ¿Cuántos idiomas hablas? Izzy tragó saliva, el suelo bajo sus pies se sintió repentinamente inestable. No estaba acostumbrada a la atención, no estaba acostumbrada a que le preguntaran por ella. 5, señor, inglés, francés, japonés, alemán e italiano. Damián asintió lentamente, como si estuviera armando un rompecabezas mental. ¿Y dónde aprendiste todo esto? Tu expediente no menciona ningún título. Se mordió el labio, sopesando cuánto revelar. La verdad era un arma de doble filo, podía hacerla parecer admirable o, peor aún, poco fiable. Pero algo en la mirada de Damián, tan fría como era, la obligó a ser honesta. Estudié lingüística en la Universidad de Nueva York, pero la dejé. Mi familia pasó por una crisis. Mi hermano menor enfermó gravemente y mi madre falleció. Tuve que empezar a trabajar para mantenernos. Se detuvo, preparándose para el juicio. En el mundo de gente como Damián Carlyle, historias como la suya solían descartarse como excusas, no como razones. Pero Damián no la interrumpió. Él simplemente la miró, y por un instante, Izzy creyó ver algo brillar en sus ojos. ¿Empatía o simplemente un destello de luz solar? ¿Por qué trabajo de conserje?, preguntó con calma. Con tus habilidades, podrías hacer mucho más. Izzy esbozó una leve sonrisa agridulce. Transmitía dolor y una silenciosa resiliencia. Necesitaba algo estable. Lira media paga puntualmente y el turno de noche se adapta a mi vida. Funciona. Damián se levantó y caminó hacia la ventana, con las manos en los bolsillos. Contempló la ciudad, pero Izzy sintió que pesaba algo más. Es usted una joya olvidada, señorita Moreno, dijo en voz baja pero segura. Y no creo en desperdiciar talento. Parpadeó, sin estar segura de haberlo oído bien. ¿Señor? Él se volvió hacia ella, con la mirada más aguda, como un estratega que prepara un movimiento. Quiero ofrecerte un puesto de prueba en el equipo de marketing internacional. No es un puesto formal, todavía no, pero necesitamos ayuda con la traducción para la campaña europea. Trabajarías con mi equipo durante 2 semanas. Si te va bien, hablaremos de algo permanente. Izzy sintió que se le quedaba la mente en blanco. Abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Esta era la clase de oportunidad con la que solía soñar, pero también se sentía como un salto al vacío. No tenía título ni experiencia académica. ¿Y si fracasaba? Pero entonces pensó en Mateo, en las facturas médicas que se acumulaban, y la voz de su madre resonó en su mente. Habla, y el mundo te escuchará. No estoy segura de estar cualificada, dijo con voz temblorosa. Pero si me das una oportunidad, lo daré todo. Damián asintió, como si ya supiera que diría eso. Bien. Vanessa coordinará los detalles. Empiezas el próximo lunes. ¿Alguna pregunta? Izzy negó con la cabeza, pero cuando se levantó para irse, Damián la llamó. Señora Moreno, dijo, con un tono más suave. No dejes que nadie te haga creer que no vales nada, ni siquiera tú misma. Las palabras, tan sencillas como eran, atravesaron la armadura que Izzy había construido a su alrededor. Asintió, incapaz de mirarlo a los ojos, y salió. Al cerrarse la puerta tras ella, se apoyó en la pared y respiró hondo para contener las lágrimas. No sabía qué le aguardaba, pero por primera vez en años, sintió una chispa de esperanza, frágil, fugaz, pero suficiente para seguir adelante. Dentro, Damián regresó a su escritorio y abrió el expediente de Izzy. Volvió a leer la breve frase. Isabella Moreno, 26 años, empleada de limpieza. Frunció el ceño, preguntándose cómo alguien como ella había acabado en las sombras.
Y en algún lugar, en un rincón remoto y hermético de su corazón, surgió una pregunta. ¿Podría ser ella quien rompiera los muros que él había construido durante años? Capítulo 5. Rompiendo el patrón. El primer lunes de Isabella Moreno en Lira. El departamento de marketing internacional de Media se sintió como entrar en otro universo. Había desaparecido su descolorido uniforme azul de conserje, reemplazado por una blusa blanca prestada de su compañera de piso y una sencilla falda negra que había encontrado en oferta. Sus zapatillas desgastadas eran el único recuerdo de todas esas noches empujando un carrito de limpieza por él. Pasillo del piso 42. Pero al entrar en la oficina diáfana del piso 45, las miradas de sus nuevos compañeros la hicieron sentir como una intrusa. El área de marketing internacional bullía como una colmena, pantallas brillantes llenas de gráficos, teléfonos sonando sin parar y conversaciones en inglés, español y mandarín se extendían por el aire. A Izzy le asignaron un pequeño escritorio cerca de la ventana, donde el río Hudson brillaba bajo el sol de la mañana. Su gerente, una coreana llamada Sojin, le entregó una carpeta gruesa y le dedicó una sonrisa rápida y cortés. «Bienvenida, Isabella», dijo Sojin con energía. «Estamos trabajando a toda velocidad para lanzar la campaña europea, así que estamos muy ocupados. Traducirás y editarás el texto publicitario para los mercados francés, alemán y japonés. Si necesitas algo, pregúntame a mí o al equipo de traducción». «¿Entendido?». Izzy asintió, disimulando sus nervios. «Entendido, señora». Sojin se marchó, dejando a Izzy con una pila de documentos y una vieja laptop de la empresa. Abrió el primer archivo del borrador en francés de una campaña de cosméticos. El texto estaba plagado de errores gramaticales y carecía de matices culturales. Izzy se puso manos a la obra, deslizando los dedos sobre el teclado, perfeccionando las frases para que sonaran más naturales, infundiendo un significado que solo un hablante nativo captaría. En su mente, la voz de su madre susurró: «El idioma es el alma de un pueblo». Izzy sonrió, sintiendo que recuperaba una parte perdida de sí misma. Durante sus 2 primeros días, trabajó en silencio, pero sus esfuerzos no pasaron desapercibidos. Su traducción al francés fue enviada a un socio en París, quien la elogió. «Magnifique. Eso es exactamente lo que queremos». Sojin, normalmente difícil de impresionar, le dio una palmadita en el hombro durante una reunión de equipo. «Buen trabajo, Isabella. Tienes talento». Para el tercer día, invitaron a Izzy a una videollamada con el equipo de Japón. Explicó la campaña con fluidez en japonés, destacando cómo ciertas frases podrían conectar mejor con los consumidores más jóvenes. La sala quedó en silencio mientras todos escuchaban. Un colega, un tal Ryan, le susurró a la persona a su lado: ¿era conserje? Ni hablar. La noticia de Izzy se extendió rápidamente. Algunos sentían curiosidad, otros admiración, pero también hubo miradas de reojo y escepticismo. Durante el almuerzo, mientras Izzy comía sola con una caja bento casera, oyó a 2 empleados susurrar cerca: debió haber recibido un trato especial de Carlyle. No tenía título universitario, y se lanzó de lleno. Huele a pescado. Izzy mantuvo la cabeza gacha, fingiendo no oír, pero las palabras la hirieron profundamente, minando su frágil y nueva confianza. Vanessa, la jefa de recursos humanos, apareció casi al final de la semana. Entró al departamento de marketing con su característica sonrisa perfecta, pero su mirada se posó en Izzy un instante más de lo debido. «Isabella, de acuerdo», dijo Vanessa con dulzura, aunque su tono era tan cortante que parecía cortante. «He oído que lo estás haciendo bastante bien. Recuerda que este es un entorno competitivo. No te dejes abrumar». Izzy asintió, evitando el contacto visual. «Gracias. Haré lo mejor que pueda». Después de que Vanessa se marchara, Soo-jin se inclinó y murmuró: «No dejes que se te suba a la cabeza». A Vanessa no le gusta que nadie la eclipse, sobre todo si tiene algo que ver con Damien. Con solo oír su nombre, a Izzy se le aceleró el corazón. No lo había visto desde su reunión en su oficina, pero notó su presencia en los breves correos electrónicos que envió al equipo. Una vez, después de que ella entregara una traducción al alemán antes de la fecha límite, él le respondió con solo 4 palabras. «Bien. Sigue así». No era mucho,
pero la hacía esforzarse más, la hacía querer demostrar que no la había juzgado mal. Desde el piso 50, Damien supervisaba el progreso de Izzy a través de los informes de Soo-jin y los comentarios de los clientes. Nunca se lo admitió a nadie, ni siquiera a sí mismo, pero le prestaba más atención que a la mayoría. En las reuniones, cuando salía su nombre, escuchaba con más atención, anotando cada mención. La forma en que corrigió un error de traducción que salvó un contrato, o cómo propuso un nuevo eslogan que tuvo eco en el mercado japonés. Había algo en ella y en su honestidad sin pretensiones que lo intrigaba e inquietaba a la vez. Una tarde, Damien pasó por casualidad por el piso 45. Vio a Izzy en su escritorio, con un auricular puesto, concentrada en revisar un borrador en italiano. Ella no lo vio, pero él se detuvo, observándola. Tenía la mirada fija en la pantalla, moviendo los labios mientras murmuraba frases, y por un breve instante, apenas un latido, la vio no como una empleada, sino como una historia aún por contar, un fuego silencioso oculto bajo las cenizas. Señor Carlyle, llamó Soo-jin, interrumpiendo sus pensamientos. ¿Puedo ayudarle? Damien negó con la cabeza, con la voz tan fría como siempre. Solo quería saber cómo estoy. ¿Qué tal el proyecto europeo? Sonrió Soo-jin. Gracias a Isabella, vamos adelantados. Es un gran apoyo. Damien asintió sin decir nada más, pero al entrar en el ascensor, su mirada se desvió involuntariamente hacia el escritorio de Izzy. Ella seguía trabajando, sin darse cuenta de que acababa de hacer reflexionar a un hombre que decía no creer en los sentimientos. Abajo, Izzy cerró su portátil al final del día. Estaba agotada, pero era el tipo de agotamiento que acompaña a la satisfacción. Por primera vez en años, sentía que pertenecía a algún lugar, aunque solo fuera un pequeño rincón del Imperio Lira Media. Al salir de la oficina, el resplandor dorado del atardecer bañó Manhattan, y susurró una frase en francés para sí misma, J.E. Begina Croire. Empiezo a creerlo, pero en el oscuro pasillo del piso 50, Vanessa estaba afuera de su oficina, agarrando una carpeta con fuerza. Había visto cómo Damien miraba a Izzy, aunque solo fuera por un segundo, y sabía que, si no actuaba pronto, esa conserje podría convertirse en una amenaza mucho mayor de lo que jamás había imaginado. ¿Sigues leyendo la historia? Si esta historia te encontró fuera de las historias de Seúl, te invitamos a casa, a donde cada relato conmovedor comienza con verdad, esperanza y corazón. Capítulo 6. Las garras forjadas. La mañana del miércoles en el Departamento de Marketing Internacional de Lira Media se sentía una tensión agobiante. Los empleados estaban encorvados sobre sus pantallas, con los dedos sobre el teclado, mientras los teléfonos vibraban y los susurros formaban una sinfonía caótica. En su escritorio habitual, Isabella Moreno estaba concentrada en la traducción al alemán de un contrato publicitario de alto riesgo con un conglomerado europeo. No tenía ni idea de que, apenas unos pisos más arriba, estaba a punto de estallar una tormenta. La segunda semana de Izzy en marketing había pasado más rápido de lo esperado. Se estaba acostumbrando al ritmo, a los gestos de aprobación de Soo-jin, incluso a las ocasionales sonrisas cálidas de sus compañeros. Pero esa mañana, al entregarle su traducción final a Soo-jin, notó un extraño cambio en la expresión de la mujer. Bien hecho, Isabella, dijo Soo-jin, pero su tono carecía de su habitual calidez. Izzy asintió, intentando superar la inquietud y volver a su escritorio. En el piso 50, Damien Carlyle miraba fijamente un correo electrónico con una bandera roja de Hoffmann y Klein, su cliente alemán. El asunto le hizo apretar la mandíbula. Dringend falscher Vertragsklausel. Cláusula contractual urgente e incorrecta. El correo electrónico fue breve pero conciso. Se había alterado una cláusula del contrato publicitario final, lo que generó un grave malentendido sobre el coste y el alcance de la campaña. El cliente exigió una explicación inmediata y amenazó con irse si no se resolvía el problema. Damien convocó al equipo de marketing a su oficina. Soo-jin, Ryan y varios más permanecieron frente a su escritorio, tensos y en silencio. ¿Quién se encargó de traducir este contrato?, preguntó Damien con voz gélida y mirada penetrante mientras recorría la sala. Soo-jin se aclaró la garganta. Isabella Moreno hizo la mayor parte de la traducción, señor, pero todo el equipo revisó la versión final antes de entregarla. Damien asintió, pero la inquietud le azotó el pecho.
Había confiado en Izzy, una decisión que ni él mismo comprendía del todo. Presionó un botón en su teléfono. Vanessa, tráeme el expediente completo del contrato y todos los correos electrónicos relacionados, inmediatamente. Vanessa llegó en minutos, con una carpeta en la mano. Su sonrisa era tan refinada como siempre, pero había algo en sus ojos que hizo que Damien sintiera cautela. Esto es todo, dijo, dejando el expediente en su escritorio. Revisé que el contrato final lleva la firma de Isabella Moreno. Damien hojeó el documento y allí estaba, una firma manuscrita al pie de página. Isabella Moreno. Sintió una opresión en el pecho. Que entre, dijo en voz baja pero firme. Izzy entró en la oficina de Damien por segunda vez en 2 semanas, pero esta vez, se sintió como entrar en un tribunal. Damien estaba sentado detrás de su escritorio. Vanessa estaba a su lado. Soo-Jin y Ryan se quedaron en un rincón, evitando el contacto visual. Izzy apretó el puño para calmar la voz. ¿Preguntó por mí, señor? Damien empujó la carpeta por el escritorio. Firmó esto, ¿verdad? Izzy bajó la mirada y casi se le para el corazón. La firma del documento era idéntica a la suya, pero sabía que nunca la había firmado. No, señor, dijo con voz temblorosa. Nunca he visto esa versión. Solo traducía borradores. Siempre se los enviaba a Soo-Jin para que los revisara. Vanessa intervino con voz dulce pero penetrante. Isabella, recibimos un correo electrónico de tu cuenta confirmando la revisión final. No puedes simplemente negar la responsabilidad ahora. Izzy negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. Yo no envié ese correo. Juro que no hice nada malo. Damien la observó. Por un momento, quiso creerle, pero era el director ejecutivo. No podía dejar que los sentimientos nublaran su juicio. Señora Moreno, dijo con voz grave. Hasta que completemos una investigación completa, estás suspendido. Vanessa te guiará en el proceso. Parecía que el suelo se derrumbaba bajo sus pies. Izzy quiso protestar, gritar que era inocente, pero la fría mirada de Damien la silenció. Asintió, se dio la vuelta y salió de la oficina, con lágrimas en las mejillas mientras las puertas del ascensor se cerraban tras ella. En el piso 45, la noticia corrió como la pólvora. El conserje arruinó un negocio de $1 millón, susurró alguien. Lo sabía, demasiado bueno para ser verdad. Izzy recogió sus cosas en silencio, intentando ignorar los murmullos. Soo-Han se acercó y le puso suavemente una mano en el hombro. No creo que hayas hecho nada malo, Isabella. Solo aguanta. La verdad saldrá a la luz. Pero al salir Izzy de la Torre Lira Media y adentrarse en el bullicio de las calles de Manhattan, sintió como si el mundo entero se hubiera vuelto contra ella. En el tren número 4 de regreso al Bronx, sus auriculares sonaban un podcast en francés, pero esta vez no susurró. Ella solo quería desaparecer. De vuelta en el piso 50, Damien estaba sentado solo en su oficina, mientras el sol poniente teñía las paredes de cristal de tonos carmesí. Volvió a mirar la firma del contrato, con la duda apoderándose de él. Había visto a Izzy trabajar con meticulosidad, humildad, jamás arrogancia. ¿De verdad podía cometer un error tan grave, o había algo que él no veía? Abrió el correo electrónico interno y revisó el hilo que Vanessa le había proporcionado. A primera vista, todo parecía estar en orden, un correo electrónico de confirmación de la cuenta de Izzy aprobaba el documento final. Pero cuando Damien se centró en la firma del contrato, un pequeño detalle lo hizo detenerse, ligeramente inclinado, ligeramente diferente de la letra de su expediente personal. Cerró su portátil, se puso de pie y contempló la ciudad. No quería admitirlo, pero la voz que había silenciado durante años, su intuición, le susurraba que Izzy no había mentido. Y si era inocente, alguien dentro de Lira Media estaba jugando una mala pasada. En su oficina, Vanessa, sentada frente a su ordenador, borraba tranquilamente un correo electrónico enterrado en la papelera. Sonrió, aunque la sonrisa nunca llegó a sus ojos. Isabella Moreno podría ser un diamante, pero Vanessa se aseguraría de que nunca brillara. Capítulo 7. La investigación. La lluvia caía sobre las calles de Manhattan, proyectando un brillo grisáceo sobre los imponentes rascacielos. En el piso 50 de Lira Media,
Damien Carlyle estaba sentado en su oficina, con la lámpara del escritorio proyectando un tenue resplandor sobre su rostro, tenso y concentrado. Ante él había una pila de documentos, una pantalla de ordenador llena de hilos de correo electrónico y una taza de café fría. Habían pasado 3 días desde que Isabella Moreno fue suspendida, y aunque mantenía la fría compostura de un director ejecutivo, en su interior se libraba una batalla entre la razón y el instinto. No podía quitarse de la cabeza la imagen de Izzy saliendo de su oficina ese día, con los ojos enrojecidos, la espalda recta pero temblorosa, como si se estuviera conteniendo con sus últimas fuerzas. Había querido devolverle la llamada para decirle que le creía, pero era el director de Lira Media. No podía dejar que las emociones dictaran sus acciones, no podía arriesgar la reputación de la empresa por una chica a la que apenas conocía. Aún así, la firma extraña del contrato y esa fugaz mirada de Vanessa lo atormentaban. Había comenzado su investigación la misma noche que Izzy se fue. En lugar de revisar él mismo las grabaciones de seguridad, lo cual podría parecer poco profesional, Damien contrató discretamente a una firma independiente, Sterling & Associates, reconocida por su discreción y precisión. Les encargó que examinaran toda la cadena de eventos en torno al contrato europeo, desde los correos electrónicos internos hasta los registros digitales archivados. También solicitó un análisis forense de la firma, comparándola con la que constaba en los documentos de recursos humanos de Izzy. Mientras esperaba los resultados, Damien investigó personalmente los sistemas internos. Lo que encontró lo perturbó. El correo electrónico de confirmación de la cuenta de Izzy se había enviado a las 2 de la madrugada, una hora improbable para un miembro junior del equipo sin acceso remoto. Investigó más a fondo y solicitó al departamento de TI información sobre la actividad de inicio de sesión. Los resultados fueron claros. El correo electrónico se había enviado desde una estación de trabajo en el piso 48, Recursos Humanos. El piso de Vanessa. Damien se recostó en su silla, dándole vueltas a su bolígrafo plateado entre los dedos, una costumbre cuando estaba absorto en sus pensamientos. Vanessa no era descuidada. Si ella estuviera detrás de esto, habría ocultado sus huellas. Pero él conocía demasiado bien su vanidad, su necesidad de controlarlo todo, sobre todo cuando se sentía amenazada. Izzy, con sus crecientes elogios y su talento natural, era una amenaza. El martes por la mañana llegó el informe de Sterling & Associates. Margaret, una investigadora serena de mediana edad, se reunió con Damien en una sala de conferencias privada. Señor Carlyle, dijo, colocando una carpeta sobre la mesa, hemos completado nuestras conclusiones preliminares. La firma del contrato coincide con la de la señora Moreno con un 95% de similitud, pero hay sutiles inconsistencias en la presión y la inclinación que sugieren firmemente que fue falsificada. En cuanto al correo electrónico, se originó en una computadora del piso 48. Se accedió a la cuenta a través de una vulnerabilidad de seguridad temporal. Alguien sabía cómo ocultar sus huellas, pero no del todo. Damien asintió, con el rostro ensombrecido. ¿Qué más? Margaret pasó página. También encontramos una segunda versión del contrato almacenada en un servidor de respaldo. Esta versión contiene los términos originales acordados por Hoffman y Klein, y no tiene la firma de la señora Moreno. Parece que la versión falsificada se intercambió justo antes de la entrega. Damien apretó la mandíbula. ¿Quién tenía acceso a ese servidor de respaldo? Solo unos pocos empleados de alto nivel, respondió, incluyendo a la jefa de recursos humanos, la señora Vanessa Hart. La sospecha se convirtió en certeza. Damien le dio las gracias a Margaret y le indicó que mantuviera la confidencialidad de los hallazgos hasta nuevo aviso. Cuando ella se fue, él se quedó de pie junto a la ventana, observando cómo la lluvia difuminaba el horizonte de Manhattan. Recordó a Vanessa 3 años atrás, su sonrisa perfecta, sus dulces promesas y la facilidad con la que lo había traicionado. ¿Podría volver a hacerlo, esta vez para destruir a una chica inocente? En el Bronx, Izzy estaba sentada en su apartamento en penumbra, con luces fluorescentes parpadeando en el techo. Mateo estaba tumbado en el sofá, envuelto en una manta, viendo la reposición de una vieja comedia. ¿Estás bien, hermanita?, preguntó suavemente. Llevas como 1 hora mirando la pared. Izzy forzó una sonrisa. Estoy bien, Mateo, solo cansado. Pero ella no estaba bien. Los últimos 3 días habían sido una pesadilla.
Los rumores de Liramedia habían llegado incluso a los rumores de sus vecinos, entre conocidos que trabajaban en Midtown. Ella era la chica que arruinó el trato millonario. Izzy había dejado de escuchar sus podcasts de idiomas y de susurrarse frases en francés o japonés. El fuego en ella se había apagado, dejando solo cenizas. Releyó un mensaje de Soo-jin. Isabella, estoy tratando de averiguar qué pasó. No te rindas. ¿Pero cómo no iba a hacerlo? Se atrevió a soñar, a creer que podía ser más que una simple conserje, y ahora todo parecía una broma cruel. Al día siguiente, Damien llamó a Vanessa a su oficina. Entró con su habitual aplomo, pero al ver la mirada en sus ojos, su sonrisa se desvaneció. «Damien, ¿pasa algo?», preguntó, sentándose frente a él. Él deslizó la carpeta de Sterling and Associates por encima del escritorio. «Explícame esto», dijo en voz baja y cortante. «Una firma falsificada, un correo electrónico pirateado, un contrato robado del servidor de respaldo, todo rastreado hasta el piso 48». Vanessa parpadeó, pero se recompuso rápidamente. «Damien, no creerás que sería tan descuidado como para dejar un rastro así, ¿verdad? Podría ser un empleado subalterno o un fallo del sistema. Sabes que siempre he puesto a la empresa por delante». Damien se inclinó hacia adelante, con la mirada penetrante. «Confié en ti una vez, Vanessa. Hace 3 años. No volveré a cometer ese error». Vanessa apretó los labios, pero no dijo nada. Damien se levantó y se dirigió a la ventana. Le pedí a Sterling que ampliara la investigación. «Si encuentran pruebas que te vinculen con esto, no te protegeré». «¿Entiendes?». Asintió con rigidez, pero al salir de la oficina, tenía los dedos tan apretados que los nudillos se le pusieron blancos. Sabía que Damien no estaba fanfarroneando y que debía actuar rápido. En el piso de abajo, Damien sostenía su teléfono, con el pulgar sobre el contacto de Izzy en el directorio de recursos humanos. Quería llamarla, quería decirle que estaba trabajando para descubrir la verdad, pero se detuvo. Era el director ejecutivo, no un amigo, no un salvador. En cambio, le envió un breve correo electrónico a Soo-jin. «Manténganme al tanto de la situación de la señora Moreno y asegúrense de que reciba un trato justo». La lluvia seguía cayendo fuera de su ventana, pero en el interior de Damien Carlyle, se estaba gestando una resolución. Descubriría la verdad, no solo para Liramedia, sino para la chica que le había hecho cuestionar los fríos muros que había construido a su alrededor. Capítulo 8. Romper o salvar. La mañana del viernes en Liramedia era tan tensa como una tormenta a punto de estallar. La tenue luz del sol se filtraba a través de los ventanales del piso 50. Incapaz de disipar la pesadez que se cernía sobre la sala de juntas principal, Damien Carlyle se encontraba frente a la junta directiva, con el informe de Sterling y Associates en la mano. Su mirada recorrió cada rostro, el presidente Thompson, el director financiero y los principales accionistas. Vanessa Hart estaba sentada al fondo de la mesa, su sonrisa impecable se había convertido en poco más que una máscara frágil. El informe de auditoría era una acusación inquebrantable. La firma falsificada de Isabella Moreno, un correo electrónico enviado desde su cuenta pirateada y el contrato original intercambiado desde un servidor de respaldo oculto. Pero lo que mantuvo a Damien despierto toda la noche fue la revelación más profunda. Vanessa había manipulado contratos anteriores, canalizando dinero a organizaciones benéficas falsas bajo la apariencia de donaciones corporativas. 3 años atrás, cuando descubrió su traición, tanto personal como profesional, optó por el silencio. No por piedad, sino por miedo a que un escándalo desestabilizara la empresa que había construido desde cero. Ese silencio le había costado más de lo que quería admitir. Había encerrado la verdad, endurecido su corazón y jurado no volver a dejar que las emociones interfirieran. Pero hoy se encontraba en una encrucijada. Decir la verdad era peligroso. Las acciones de Liramedia podrían desplomarse. Socios como Hoffman y Klein podrían retirarse. Los titulares gritarían: «Escándalos sacuden al imperio mediático». El instinto le decía a Damien que hiciera lo que había hecho antes de enterrarlo. Despedir discretamente a Vanessa, reincorporar a Izzy y arreglar las cosas a puerta cerrada. El silencio antes le había parecido seguro, el camino de un director ejecutivo responsable. Pero esta vez, cada vez que lo pensaba, el rostro de Isabella le venía a la mente,
sus ojos llorosos, su voz temblorosa al insistir en su inocencia, su actitud desafiante incluso cuando el mundo le daba la espalda. Izzy no era una empleada más. Era una chispa que Damien creía extinguida en su interior. Integridad, valentía y la firme convicción de que una persona podía resurgir de la ruina. Si volvía a guardar silencio, no solo la traicionaría. Traicionaría la razón misma por la que fundó Lyra Media, crear algo en lo que valga la pena creer, no un imperio construido sobre mentiras. Pero la verdad tenía un precio. Posiblemente todo. Damien respiró hondo, con voz serena pero decidida. Damas y caballeros, nos enfrentamos a una grave infracción interna. Isabella Moreno, empleada junior, fue suspendida injustamente debido al contrato de Hoffman y Klein. Contraté a Sterling y asociados para que investigaran, y sus hallazgos revelan acciones poco éticas por parte de un miembro senior de esta organización. La tensión se apoderó de la sala. Vanessa se aferró con más fuerza al reposabrazos y su sonrisa se desvaneció. Damien colocó el informe sobre la mesa, con cada página marcada. El contrato fue reemplazado. Su firma fue falsificada. El correo electrónico se envió desde su cuenta, pero se registró desde una computadora en el piso 48. Hizo una pausa y miró fijamente a Vanessa. Esa estación de trabajo pertenece a la señora Vanessa Hart, jefa de recursos humanos. La sala de juntas se quedó paralizada. El presidente Thompson entrecerró los ojos. Damien, esta es una acusación grave. ¿Estás seguro? Damien le pasó el informe. Sterling también descubrió transferencias financieras sospechosas vinculadas a fondos de la señora Hart redirigidos a Selcheretis. Conocí algunas de sus faltas de conducta hace 3 años y guardé silencio para evitar el escándalo. Ese fue mi mayor error. Hoy recomiendo su despido inmediato y una investigación formal. Vanessa se puso de pie de un salto, con la voz temblorosa de furia. No puedes hacer esto. Estás dejando que un conserje te manipule. Estás a punto de destruir Lyra Media por una fantasía de justicia. Damien la miró fijamente, con ojos fríos como el acero. No, Vanessa. Hace 3 años, elegí el silencio y me perdí. Esta vez, elijo la verdad porque es lo correcto. La sala permaneció en un silencio atónito, no solo por las acusaciones, sino también por la confesión de Damien. El presidente Thompson golpeó la mesa con cautela. Hacerlo público podría causar pánico. Deberíamos manejar esto con discreción. Damien negó con la cabeza. La señora Moreno fue perjudicada. Su nombre merece ser limpiado. Si lo encubrimos, no seremos mejores que quien falsificó esa firma. Lyra Media debe defender la integridad, no el engaño. Un accionista intervino con voz nerviosa. Damien, lo estás arriesgando todo, el valor de las acciones, las sociedades, nuestra marca. Yo lo arriesgo por la verdad, dijo Damien con firmeza, con los ojos encendidos. Si no defendemos lo que es justo, entonces Lyra Media no merece hacerlo. Tras una tensa deliberación, la junta directiva acordó. Se emitiría un memorando interno para limpiar el nombre de Izzy. Vanessa sería despedida y se procedería a una investigación formal discreta. Los detalles sensibles se manejarían internamente para proteger la estabilidad de la empresa. Al terminar la reunión, Damien permaneció sentado solo, sintiéndose como si hubiera caminado sobre fuego. Abrió su correo electrónico y redactó el anuncio. Isabella Moreno ha sido exonerada por completo y regresará a trabajar. Lyra Media mantiene su compromiso con la transparencia y la imparcialidad. Pulsó enviar y se recostó, cerrando los ojos. Había elegido la verdad con un gran coste, pero por primera vez en años, se sentía más ligero, como si se hubiera desprendido de un peso invisible. En el Bronx, Izzy estaba lavando platos cuando vibró su teléfono. Un nuevo correo electrónico de Lyra Media. Lo leyó una vez, y luego otra. Le temblaban las manos, se le aclararon, volviendo al trabajo. Las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas. Mateo entró corriendo y la abrazó. «Lo lograste, hermanita». «Lo sabía». Izzy rió entre lágrimas, pero aún dudaba. Volvería, pero podría enfrentarse a las miradas, los susurros y a Damien, el hombre que una vez dudó de ella y que la defendió. ¿Quién es ahora?
para ella. En el piso 45, Soo-jin sonrió a su pantalla y le envió un mensaje a Izzy. Bienvenida de nuevo, chica. Te necesitamos. El pasillo resonaba con susurros. Carlyle despidió a Vanessa. El conserje es inocente. En su oficina, Vanessa empacó sus cosas. Con la mirada perdida. Había perdido, pero no había terminado. Al salir del Ira Media por última vez, murmuró, esta historia no ha terminado. Pero en el piso 50, Damien miró hacia Manhattan. Un destello de algo nuevo en su mirada. Había derribado los muros que había construido. Y aunque no estaba listo para admitirlo, sabía que Isabella Moreno lo había transformado. No solo a un empleado. Ella fue la razón por la que se atrevió a creer de nuevo en la integridad. Estás viendo historias del alma exclusivas de nuestro canal. Si sigues con nosotros, deja un comentario. Las leemos y apreciamos todas. Suscríbete para apoyar más historias originales y conmovedoras. Gracias por ser parte de la familia Historias del Alma. Capítulo 9, Redención. Había pasado un año desde que Isabella Moreno fue exonerada, y el piso 45 del Ira Media parecía un mundo diferente, rebosante de creatividad, energía y calidez. La luz del sol se filtraba a través de los cristales, proyectando un resplandor dorado sobre el departamento de marketing internacional. Izzy, ahora llamada con confianza por su nombre completo, entró con un elegante vestido azul marino, el cabello recogido en una coleta alta y una sonrisa suave pero radiante. Ya no era la conserje silenciosa ni la chica falsamente acusada. Se había convertido en una fuerza indispensable, ayudando al Ira Media a conquistar los mercados globales. Regresar tras el escándalo de Vanessa no había sido fácil. Durante los primeros meses, Izzy soportó miradas, susurros y la presión silenciosa de demostrar que pertenecía. Pero lo demostró, paso a paso. Corrigió un error de traducción que salvó un contrato multimillonario con Hoffman y Klein. Lanzó una campaña innovadora para el mercado japonés e incluso impartió talleres sobre matices culturales para el equipo de traducción. Soo-jin dijo una vez durante una reunión de equipo, Isabella es nuestro activo más valioso. La sala estalló en aplausos y, por primera vez, Izzy sintió que realmente pertenecía. Durante el último año, ella y Damien Carlyle habían trabajado juntos más de lo que jamás imaginó. Él aparecía con frecuencia en reuniones estratégicas, escuchando siempre sus ideas con una atención excepcional. Cuando ella presentaba un concepto, a veces asentía, añadiendo un comentario agudo y conciso que la ponía nerviosa y la llenaba de orgullo. Habían superado crisis juntos, como cuando un socio francés amenazó con retirarse y celebraron victorias, como cuando el Ira Media recibió un premio global por su campaña multilingüe. En esos momentos, Izzy empezó a ver a Damien como algo más que el frío director ejecutivo. Era un hombre con cicatrices invisibles, alguien que había cambiado gracias a ella y que, a su vez, la había fortalecido. Siempre que estaban cerca durante las reuniones, en los pasillos, revisando documentos, su corazón latía con más fuerza. Se dio cuenta de que a veces su mirada se detenía demasiado tiempo en ella, y de cómo sus escasas sonrisas iluminaban la sala, pero se recordó a sí misma que era respeto profesional. Él era el director ejecutivo. Ella era simplemente ella. No se atrevía a esperar más. En el piso 50, Damien lidiaba con los mismos pensamientos. Izzy se había convertido en una pieza fundamental de su trabajo, alguien a quien admiraba no solo por su brillantez, sino también por su resiliencia y compasión. Ella le hizo querer ser mejor, no solo como líder, sino como hombre. Sin embargo, los límites eran difusos. Poder. Responsabilidad. Escrutinio. No podía arriesgarse a lastimarla. No podía permitir que nadie pensara que había ascendido por razones ajenas a sus méritos. Un viernes por la noche, tras una agotadora semana de negociaciones, Damien le envió un breve correo electrónico: Señorita Moreno, nos vemos en el vestíbulo a las 7 de la tarde. Me gustaría hablar del proyecto. Izzy lo leyó con el corazón palpitante, pero asumió que era solo otra reunión. Cuando entró en el vestíbulo, Damien la esperaba, no con su traje habitual, sino con un suéter gris y pantalones de vestir a medida. Parecía más suave, más real. Isabella, dijo con voz profunda y cálida. Has trabajado muchísimo esta semana.
Me gustaría invitarte a cenar como agradecimiento. Izzy parpadeó, sorprendida. ¿Cenar? ¿Yo? Está bien, señor. Llámeme Damien, dijo con una sonrisa mientras la acompañaba afuera. Llegaron a un acogedor restaurante en West Village, tenuemente iluminado con cálidas lámparas doradas y suave jazz de fondo. Su mesa junto a la ventana daba a las calles adoquinadas, aún relucientes por la lluvia. Damien pidió vino y, al brindar, dijo, «Felicidades, Isabella. Hoy la Junta aprobó tu ascenso. Ahora eres la directora de Asuntos Lingüísticos y Culturales Globales». Izzy se quedó boquiabierta. Casi derramó el vino. ¿Yo? ¿En serio? Damien, ni siquiera sé qué decir. Te lo has ganado, dijo, mirándola fijamente. Has cambiado al Iramedia y me has cambiado a mí. El aire se calmó, solo música, latidos y lo tácito entre ellos. Damien respiró hondo, como si estuviera cobrando valor. Isabella, dijo en voz baja y firme. Sé que soy tu jefe y nunca quiero pasarme de la raya, pero este último año trabajando a tu lado me he dado cuenta de que no eres solo una colega. Me motivas a ser mejor. Me has hecho creer en cosas que antes creía imposibles. Me gustas, no solo por tu talento, sino por quién eres. Izzy sintió que le ardían las mejillas, pero no apartó la mirada. Ella sostuvo su mirada, viendo algo crudo y genuino detrás. Damien, susurró, yo también lo siento. Cada vez que estoy cerca de ti, mi corazón se acelera, pero he tenido miedo de lo que significa para el trabajo, de cómo lo percibiría la gente. Damien extendió la mano por encima de la mesa, rozando la suya con suavidad y firmeza. Haré esto como es debido. Hablaré con la junta directiva y firmaré el acuerdo necesario para dejar claro que esto es justo y profesional, pero si estás dispuesta, me gustaría que empezáramos no como director ejecutivo y empleada, sino como dos personas que quieren avanzar juntas. Izzy sonrió, con los ojos brillantes. Me gustaría, Damien, pero vamos con calma. Asintió, y su sonrisa le iluminó el rostro. Lento es. No tengo prisa. Se sentaron bajo la tenue luz, hablando de sueños, miedos y lo que esperaban construir juntos. Al salir del restaurante, Manhattan brillaba bajo el cielo nocturno. Izzy susurró una frase en francés mientras caminaban juntos. El amor comienza con una mirada. De vuelta en el piso 45, las luces estaban apagadas, pero la historia de Isabella Moreno seguía viva. Ya no era la chica acusada injustamente, era quien rompió barreras, quien inspiró a una empresa a creer de nuevo. Y en lo más profundo de su corazón, había nacido un amor arraigado en el respeto, alimentado por la confianza y que floreció a su propio ritmo. Capítulo 10. Ella hablaba el lenguaje de la esperanza. El otoño en Manhattan trajo una brisa fresca que hizo que las hojas doradas revolotearan por la Quinta Avenida. En un pequeño centro comunitario del Bronx, una cálida luz se filtraba por las ventanas donde se reunía un grupo de estudiantes inmigrantes. Venían de México, Nigeria y Vietnam, cada uno con un cuaderno de ejercicios de idiomas en la mano y con los ojos llenos de sueños. En el centro de la sala estaba Isabella Moreno, con una sonrisa radiante mientras enseñaba una frase en francés. La esperanza abre todas las puertas. Un año después de ser nombrada directora de Lengua y Cultura Global en Iramedia, Izzy había transformado sus dificultades en una fuente de inspiración. No solo lideró campañas internacionales para conseguir clientes desde París hasta Tokio, sino que se convirtió en un símbolo para quienes antes eran ignorados. Hoy lanzó el Voz de lo Invisible, una pequeña iniciativa financiada por Iramedia en colaboración con el Cuerpo de Justicia para Inmigrantes. El programa ofrecía clases de idiomas gratuitas y becas a estudiantes inmigrantes en todo Nueva York. En la primera fila se sentaba Mateo Moreno, el hermano menor de Izzy, con el rostro radiante de orgullo. A sus 20 años, lucía más saludable que nunca, sus mejillas sonrosadas en lugar de pálidas. La rara enfermedad autoinmune que antes lo obligaba a ir al hospital estaba ahora bajo control gracias a los ingresos estables de Izzy y al seguro médico que Iramedia le proporcionó tras su ascenso. Mateo, con su pelo rizado y sus gafas redondas, garabateaba frases en alemán que Izzy le enseñaba. No era solo su hermano pequeño, era su razón para seguir adelante. Eres increíble, hermanita, susurró Mateo al pasar, dándole un abrazo rápido.
Izzy sonrió, alborotándole el pelo, recordando todas las noches que trabajó en turnos de limpieza, rezando para que sobreviviera el invierno. Ahora no solo estaba sano, sino que se había matriculado en una universidad comunitaria local, soñando con ser ingeniero de software. La recuperación de Mateo fue la mayor victoria de Izzy, y sabía que nada de eso habría sido posible sin la oportunidad que Damián Carlyle le había dado. Al mirar a sus alumnos, la voz de Izzy se suavizó. No tienen que ser perfectos, les dijo, pero crean que su voz importa. El lenguaje es la forma en que contamos nuestra historia, y el mundo nos escucha. Miró a Mateo y lo vio asentir, con el corazón henchido de orgullo. Al fondo de la sala, Damián Carlyle permanecía sentado en silencio, con un suéter azul marino, y su expresión estaba llena de admiración. Ya no era solo el director ejecutivo de Lyramedia, sino el socio de Izzy, su fiel compañero. Su relación, que comenzó con una simple cena hace un año, había crecido de forma constante y deliberada. Se enfrentaron a miradas escépticas, mantuvieron innumerables reuniones con la junta directiva para garantizar la transparencia y superaron momentos de inseguridad. Damián había firmado un acuerdo formal con la empresa, garantizando que nunca se cuestionaría ningún favoritismo, e Izzy demostró su valía cada día. Se lo tomaron con calma. Las sesiones de trabajo nocturnas, la revisión de documentos y las largas conversaciones sobre sueños los acercaron poco a poco. Damián se sinceró sobre la traición de Vanessa y sobre los muros que había construido. Izzy compartió recuerdos de su madre, de noches llorando, convencida de que siempre sería invisible. Cada historia sentó un precedente en su amor, uno construido no sobre el poder, sino sobre el respeto mutuo. Tras el evento de lanzamiento, Mateo ayudó a Izzy a reunir sus libros, charlando animadamente con los estudiantes. «Me enseña alemán», le dijo a una niña, haciendo reír a todo el grupo. Izzy lo miró con los ojos empañados. No solo se estaba recuperando, sino que estaba prosperando, y ese era el mayor regalo. Afuera, los tres caminaban por el Bronx bajo la luz de la luna. «Voy de acompañante», declaró Mateo juguetonamente, por si acaso Damián intenta algo raro. Damián soltó una risita extraña que hizo que Izzy parpadeara sorprendida. «Tranquilo, chico», dijo con una sonrisa. «Solo quería comprarle helado a tu hermana». Pararon en una pequeña tienda cercana y se sentaron en un banco de madera, Mateo con chocolate, e Izzy y Damián compartiendo una bola de helado de fresa. «¿Lo logré, Damián?», dijo Izzy. Su voz se tiñó de incredulidad. «Hace un año, pensé que siempre sería solo la conserje. Ahora estoy ayudando a niños, y Mateo está vivo. Ni siquiera sé cómo agradecerte». Damián le tomó la mano y sus dedos se entrelazaron. «No tienes que agradecerme, Isabella», dijo con dulzura. «Cambiaste a Lyramedia y me cambiaste a mí. Antes creía que el mundo funcionaba con números y contratos, pero me mostraste que hay más esperanza, bondad y propósito». Izzy levantó la vista con ojos brillantes. «Me viste, Damián, antes de que yo me viera, y le diste a Mateo la oportunidad de vivir. Te amo por eso». Damián sonrió, se inclinó y susurró: «Yo también te quiero, Isabella, y siempre estaré aquí contigo y con Mateo para construir algo hermoso». Mateo, fingiendo toser fuerte, interrumpió el momento, provocando la risa de los tres. Al día siguiente, Lyramedia publicó un artículo en su sitio web anunciando la voz de la diversión invisible y destacando la aventura de Izzy. Su historia empezó a inspirar a inmigrantes y a cualquiera a quien le hubieran dicho que su voz no importaba. Sojin organizó una pequeña celebración en la oficina, y Mateo acaparó la atención con sus chistes cursis. Mientras el atardecer de Manhattan bañaba el horizonte de oro, Izzy, Damián y Mateo estaban en la azotea de Lyramedia, contemplando la ciudad. Damián rodeó los hombros de Izzy con el brazo. Mateo se paró junto a ellos y susurró: «Estoy orgulloso de ti, hermana». Izzy sonrió y luego murmuró suavemente en japonés: «Kibu Batsunagu, la esperanza conecta». Damián los miró a ambos, recordando las palabras que una vez dijo, ahora cargadas de una verdad más profunda. «Ella habla 5 idiomas, pero el que me llega al corazón es el de la integridad, la valentía y un amor indescriptible». La ciudad rugía abajo, pero por encima del ruido se oía una nueva melodía, la de la esperanza, la redención y la de una familia unida por el amor y la resiliencia.